Bueno, un partido donde tampoco a los chavales se les puede achacar mucho en el resultado desde el punto de vista que, bueno, ellos trabajaron, intentaron hacer las cosas lo mejor posible, pero bueno, son partidos donde no te salen las cosas. Es el partido, aunque se puso a priori de cara al minuto 5, yo creo que hasta cierto punto, aunque parezca contradictorio, nos perjudicó, porque eso hizo que el equipo se replegase mucho más, con lo que nos deja muchos menos huecos, también a las expensas de enganchar un fallo nuestro, y eso fue lo que rentabilizaron, un fallo en un saque de banda, y a partir de ahí defendiendo muy juntos y con pocos huecos. Estaba claro, y así lo había dicho a los chavales, que incluso ya con 11 para 11 iba a ser un partido donde iba a depender mucho de que nosotros acertásemos las pocas ocasiones que íbamos a tener y no cometer fallos. Es cierto que aunque no estuvimos acertados durante el partido, si miramos un poco el cómputo de ocasiones, sí que nosotros fuimos superiores en ese aspecto, porque tuvimos muy pocas, pero bueno, sí que tuvimos 3 o 4 ocasiones buenas. Si hubieses acertado una de ellas, posiblemente el partido hubiese cambiado. No acertaste y bueno, pues no se puede decir nada. Yo creo que también se notó un poco la falta de inexperiencia nuestra y la mucha experiencia por parte de ellos. Gente muy veterana, gente con muchos partidos en tercera división, y hicieron un partido donde nunca se pudo coger ritmo, por faltas constantes, cuando no había faltas pues ellos se tiraban o paraban el juego de cualquier manera. Entonces no fuimos capaces de coger ritmo en todo el partido. Pero bueno, son partidos que salen así trabados, y que los chavales tienen que sacar conclusiones de ellos desde el punto de vista de que hay que centrarse siempre en tu idea de juego y no entrar a guerras particulares. Imagino que bueno, el equipo acusó las bajas que traía, que usted que completar la convocatoria con varios juveniles que venían de jugar todo con ellos. Me imagino que te viene un poco de rabia, ¿no?, que no haber podido contar con todos los efectivos en un partido tan importante, bueno, porque al final en estas semanas ya era un rival casi directo, por decirlo, ¿no? Sí, o sea, de haber ganado hubiésemos lo pasado a ser un rival directo, con lo que el partido era bastante importante desde ese punto de vista. Pero bueno, las circunstancias son las que mandan. Tampoco el primer equipo pues estaría contento con la situación, en el sentido de que son bajas también para ellos, y bueno, pues ellos también fueron al banco con 17, y está claro que sí estamos condicionados desde el punto de vista de que pues los juveniles venían ya muy cascados de sábado, y después encima los cambios que teníamos eran 2 defensas, con lo que las variantes que podíamos hacer en ataque, que era precisamente lo que pedía el partido, eran nulas o casi nulas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista son las circunstancias, y tampoco hay que achacar más de mérito a la derrota, que bueno, no lo hicimos bien y punto. A nivel clasificatorio la cosa sigue más o menos igual, seguís estando a la misma distancia. Me imagino que bueno, ya con la mente puesta en el partido del entrego para poder acercaros un poco más a los puestos de permanencia, ¿no? Sí, a ver, desde el punto de vista clasificatorio estaba claro que no vamos a ganar todos los partidos de aquí al final de liga. Entonces, bueno, hay que afrontarlo como eso, que se van a perder partidos, y que hay que afrontar el próximo partido como una final. Además, ahora nos vienen para acabar el mes 3 partidos donde jugamos con segundo, tercero y cuarto de la clasificación. Bueno, pues sabemos que van a ser partidos los 3 muy difíciles, porque ellos se juegan en estar ahí, y nosotros tenemos que demostrar que queremos salvarnos y que somos capaces de competir contra cualquier equipo.